Las protestas del campo español son legítimas. Son importantes no solamente para los agricultores y los ganaderos, sino para todos los que vivimos en España. El problema del campo lleva decenios arrastrándose. Y cuidado, es el mismo que afecta a los autónomos, a los pequeños empresarios en el conjunto del país. Durante el bipartidismo se abandonó siempre a los pequeños en todos los ámbitos. A los que tenían flotas se les abandonó frente al taxista individual. Se apoyó a las grandes superficies en vez de al pequeño comerciante, a las inmobiliarias en vez de a los que alquilaban o a los que tenían un piso que querían alquilar. Y en especial el PP, en el campo, ayudó y apoyó a los terratenientes y a las grandes explotaciones frente a las cooperativas, los pequeños agricultores o los campesinos. El PP nunca ha defendido en la Unión Europea los intereses de los agricultores, pero sí puso a Arias Cañete, que era un tipo que venía del petróleo, a ser comisario, que tenía que saber de las cosas de los campesinos. Es bien sabido que las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común, se las han quedado siempre ricachones, como la duquesa de Alba o Mario Conde. 60 ricos del PP, 60, se han quedado 250 millones de ayudas europeas al campo. ¿Qué hacían los comisarios europeos del PP? ¿Y qué dicen estos señoritos? Cuidado, esos señoritos, esos 60, también han salido a protestar diciendo que la culpa es del nuevo gobierno con sus tractores nuevos que nunca han usado. Ahora que hay un gobierno de izquierdas, el campo se levanta. Qué curioso. Es verdad que podían haberlo hecho durante los gobiernos del PP y nunca lo hicieron, pero no importa. No importa, porque se levantan ahora porque saben que pueden ser escuchados. Y lo ha dicho Pablo Iglesias, seguir apretando. Porque Iglesias sabe que el problema del campo no se solventa sin apretar a Europa, sin apretar a los latifundistas, sin apretar a las grandes distribuidoras y sin apretar a la agricultura y ganadería extensivas. Y el gobierno de cambio solo podrá ayudar al campo y así ayudar al conjunto de España si triunfa en la lucha contra todos esos poderosos que además controlan los medios de comunicación. Es de hipócritas hablar de la España vaciada y luego no hacer nada para que no se vacíe. Por eso el problema del campo es un problema de todas y de todos, porque además nos jugamos la soberanía alimentaria en España. Las manifestaciones son legítimas y la gente de Podemos, de Izquierda Unida, del PSOE, tienen que estar en ellas. Y cuidado, también tienen que denunciar a esos señoritingos basura, como el que fue alcalde de Almendralejo, del Partido Popular, que salió estos días con un tractor nuevo, con las ruedas impolutas, que nunca lo había usado, a decir, como si fuera un campesino más, que la culpa era de Pablo Iglesias insultando al vicepresidente. Estos señoritos de los santos inocentes, que quieren desgastar al gobierno y que nunca han movido un dedo ni por el campo, ni por los campesinos, ni por España, ahora salen a decir que la culpa es de Sánchez y de Iglesias. El problema del campo se solventa también frenando a esa mala gente, a la que nunca le ha interesado otra cosa que su interés personal. Esa gente que habla tanto de España son malos españoles, porque si algo necesita ahora mismo el campo español es un gobierno fuerte y respaldado por todos los agricultores para que pueda defender los intereses del campo contra los poderosos. Claro, esta gente que van al campo solamente a forrarse, después de que lo conviertan en un desierto, se marcharán a por la siguiente víctima. Y por eso os digo, desobedientes, que este gobierno tiene que tener la fuerza y el respaldo en la calle para poder decir a todos esos poderosos que este gobierno viene para cambiar las cosas. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. El pasado 11 de febrero, en plena crisis por el derrumbe del vertedero de Zaldívar, el lehendakari Urkullu comunicaba el adelanto de las elecciones vascas al 5 de abril. Una especie de cerrado por legislación liquidada, sin haber cumplido más de la mitad de su programa de gobierno. Y claro, mirando a Cataluña. Esas prisas dejan en el limbo promesas tan importantes como implantar un salario mínimo de 1.200 euros o garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles públicas de 0 a 2 años para familias con ingresos inferiores a 24.000 euros. En fin, que más madera. Llegan las elecciones vascas, no el tren de alta velocidad, y es hora de confeccionar las listas. Algunos, como el PNV, lo tienen fácil porque siempre ha cuidado muy bien a su gente desde que eran cachorros. Y las poltronas ahí son vitalicias. Ahí tenemos el tándem Ortúzar-Urkullu o al imperecedero Joseba Eguíbar, 28 añazos en el cargo. Y lo que te rondaré morena. Bueno, morena, porque los del PNV muy morenos no son. El Partido Popular también lo tiene fácil, porque ya sabemos que la sombra del dedazo siempre es alargada. Y desde Madrid, con amor, aunque en esta ocasión no les haya quedado más remedio que tragarse el sapo de Alonso, cuando Cayetana
Ay, Cayetana, lo que buscaba era una ranita dócil y obediente, el típico príncipe azul falange. Azul falange. ¡Ay! Que en cualquier cuento neoliberal le pones unos correajes y te hace un apaño. Ay, el Carrerín Podemos quiere dar a las bases la oportunidad de decidir. Los plazos de las primarias se tienen que acortar, claro, porque tienen que cumplir con los requisitos legales. Asambleas, reuniones, avales. Demasiado cerca, además, todo el ruido que montó la escisión errejonista, que también llegó hasta Euskadi. Allí Equo se fue con Errejón y abandonó a Juancho López Uralde, que se quedó en Podemos. Rosa Martínez, candidata también al Carrequín Podemos, se quedó al lado de los que daban a Podemos por amortizado. Se declaró independiente y ahora regresa otra vez con la marca de Podemos. Demasiados vaivenes. Para hablar de todo este complicado proceso, nadie mejor que una mujer que, además de madre y militante de izquierdas de toda la vida, euskalduna y profesora de Derecho Constitucional, aspira a convertirse en la primera mujer lehendakari de la historia. Miren Gorrotxategi, buenas noches y bienvenida a La Frontera. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada. Ya era hora de que vinieras a La Frontera. Tú me dices ven y yo lo dejo todo. Ay, 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 ay. Oye, tenéis entonces elecciones internas un poco movidas, ¿no?, por esta aceleración. Sí, la verdad es que nada más aprobarse el calendario electoral, se adelantó luego las elecciones y con lo cual hemos tenido que ajustar. Ya era un calendario breve y hemos tenido que ajustarlo más todavía. Con lo cual, sí, todo a todo correr y luego encima con la angustia de que nada más terminar empieza la campaña a las elecciones al Parlamento Vasco, con toda la tensión que genera cuando hay dos candidaturas o más candidaturas, esa sensación de fractura, ruptura que a la gente tanto le tensiona, que tanto miedo nos da. Oye, desde fuera no siempre es sencillo identificar qué diferencia a las dos candidaturas, a la de Rosa Martínez y a la tuya. Hombre, yo creo que Euskadi necesitaba una candidatura liderada por alguien de Podemos, de siempre, de Podemos, una candidatura liderada por una persona que fuera euskaldún también, y una candidatura que hubiera tenido en cuenta a las bases del partido y que hubiera generado, digamos, puentes entre... Siempre hay varias orillas dentro de una organización. Sincero, a mí me ha llamado la atención porque Rosa Martínez pertenece a Equo, rompe con Juancho López Uralde, apoya, ¿no?, la unión de Equo, ¿no?, a la candidatura o a las candidaturas errejonistas, se declara independiente y ahora regresa. Es un poco con una serie de vaivenes raros, ¿no? Sí, es así. Y la verdad es que, además, fíjate, se da la circunstancia de que precisamente parte del equipo de dirección de Podemos Euskadi con Lander Martínez, que se fue a Más País, que se fue a Más Euskadi, resulta que ahora está pidiendo el voto para Rosa Martínez, con lo cual sí que genera mucha como que no se sabe muy bien qué está pasando. Bueno, supongo que son como reductos que quedan, ¿no?, de aquella escisión, ¿no?, que tanta tristeza nos causó. El grupo parlamentario del Carrequín Podemos ha tenido algunos comportamientos que en el conjunto del Estado a veces no eran fáciles de entender, ¿no?, acercamientos a los presupuestos en el PNV. ¿Cómo leéis vosotros eso? Hombre, pues yo creo que no hemos sido suficientemente, o el grupo parlamentario, el Carrequín Podemos, no ha sido suficientemente ambicioso a la hora de afrontar la negociación de los presupuestos con el PNV. Es verdad que ha sido muy difícil de entender para la militancia en general darle la aprobación, la abstención y lograr así la aprobación de los presupuestos, habiendo arañado apenas unas pequeñitas partidas de gasto social que además, precisamente los beneficiarios, como pretendían ser los perceptores de la renta de la RGI, estaban criticando porque decían que el aumento era irrisorio y que además no conseguía recuperar la pérdida de los años anteriores. Con lo cual, los movimientos sociales, que se supone que son quienes lideran las reclamaciones del gasto social, no están de acuerdo con ese gasto presupuestario que se supone que el Carrequín Podemos había arrancado al PNV. Y luego, ¿qué pasa además? Que inmediatamente después de aprobarse el presupuesto resulta que se convocan elecciones, con lo cual la sensación de tomadura de pelo y de insignificancia es notable. En fin, claro, Podemos finalmente ha entrado en el gobierno de España, hay discusiones muy fuertes cada miércoles, ¿no?, en la sesión de control la derecha y la ultraderecha se vuelve loca. Hay un proyecto en el Carrequín Podemos que de alguna manera pueda acercarse a ese nuevo Podemos que se está perfilando en el horizonte.
Claro, a ver, yo creo que en Euskadi los números daban en la legislatura anterior, o sea, en la que se ha agotado ahora mismo, y yo creo que darán también en el futuro, los números siempre han dado para formar un gobierno de izquierdas. Entonces, si juntamos los escaños del Partido Socialista, los escaños de EH Bildu y los escaños de Elkarrekin Podemos, es posible un gobierno alternativo al del PNV. Hace falta voluntad política y muchísimo esfuerzo. Yo creo que hay precisamente Elkarrekin Podemos es quien tiene que hacer de puente entre esas dos orillas, que ahora mismo tienen unas mochilas muy difíciles de soltar, pero esa es la labor, uno de los retos principales del Elkarrekin Podemos. En cualquier caso, uno podría haber deseado casi seguro una lista unitaria. Pues sí, efectivamente, siempre genera... La verdad es que las primarias, aunque formen parte del ADN de Podemos y significa simplemente asumir la pluralidad y asumirlo con naturalidad y ver ¿no? y permitir aflorar distintos proyectos para un trabajo dentro del partido, es verdad que genera tensión. Entonces, muchas veces, si es posible acercar esas orillas antes de que empiece el proceso de primarias, pues es más fácil. Se dulcifica el proceso, se pacifica el proceso. La verdad es que nosotros lo intentamos. Antes de que saliera la primera candidatura, intentamos hacer esa candidatura unitaria y no salió. Y después lo hemos seguido intentando. Hemos hecho ofertas para que esa candidatura, pues, las dos candidaturas pudieran mezclarse y formar una sola. Pero no han sido aceptadas las propuestas. Ocasión hay la política interna, ¿no? Podemos surge intentando hacer las cosas de manera diferente, pero no siempre ha sido capaz, ¿no? Y aquello de darle un carguillo, verás cómo es Juanillo, parece que se ha hecho real en muchos sitios. Y esperamos en Vistalegre 3 la posibilidad de que realmente por fin los círculos puedan ser decisivos, que sea imposible que nadie pueda ser el referente en ninguna región si no tiene el apoyo de los círculos. ¿Hay optimismo al respecto o todo lo contrario? Hombre, pues eso es lo que nosotros pretendemos. Es decir, cuando nosotros hemos montado esta candidatura, sobre todo lo que hemos hecho ha sido ir a los círculos y hablar con la gente, porque ya nosotros tenemos contacto directo en toda nuestra trayectoria, digamos, también de representación en las instituciones. Hemos tenido contacto con los círculos de las distintas zonas del territorio vasco y entonces hemos intentado reflejar en esta lista precisamente pues esa pluralidad y esos nodos de trabajo que son cada uno de los círculos en los pueblos de Euskadi. Hay quien plantea que llevamos mucho tiempo hablando del partido movimiento y que no terminamos realmente de hacer cierto que Podemos sea un partido movimiento. ¿Alguna idea para poder caminar en esa dirección? Hombre, yo creo que el Elkarrekin Podemos en general tiene que ser un referente esencial para los movimientos sociales, pero para eso hay que hablar con ellos. Lo que no puedes hacer es negociar presupuestos y negociar partidas para la RGI o negociar partidas para las aulas de 0 a 3 años sin hablar con los agentes implicados. Yo creo que es una tarea esencial, hablar con los movimientos sociales y con los movimientos sindicales, porque esa es otra de las tareas que han fallado también en nuestra organización. No hemos sido capaces de reunirnos, por ejemplo, con los sindicatos en general y con el sindicato mayoritario en Euskadi, que es ELA en particular. No se ha contactado lo suficiente, no se ha hablado lo suficiente y entonces es difícil ser un referente para los movimientos sociales cuando no te reúnes con ellos y cuando no absorbes sus reclamaciones. ETA deja de matar, parece que era un momento como de emergencia, ¿no? De una posibilidad de un Euskadi con mucho avance, con mucha fuerza, pero parece que la agenda ha dejado paso a una Cataluña desafiante. Y uno tiene la sensación de que con ese discurso, muchas veces, como se ha demostrado falso, del PNV, de que el País Vasco es un oasis, siguen habiendo muchos problemas que no se solventan, pero como están fuera de foco, no se atienden. Euskadi no es un oasis. Euskadi tiene una de las rentas per cápita más importantes en el contexto europeo y, sin embargo, tiene una tasa de exclusión. Es que existe la exclusión social. Es que la renta per cápita es lo del pollo. Sí. Tú te comes un pollo, yo ninguno, y tenemos medio pollo cada uno. Pero los índices de pobreza relativa y de pobreza severa son muy altos. En Euskadi, exclusión social. En Euskadi tenemos problemas de vivienda. En Euskadi tenemos problemas de medio ambiente. Tenemos problemas muy graves. Tenemos problemas de corrupción. Tenemos problemas de clientelismo, es decir, no es un oasis. Y antes has hecho alusión, yo creo lo que ha pasado ahora con el vertedero de Zaldibar es la alegoría perfecta de la falsedad del oasis vasco. Porque ese vertedero
yo no sé si sabes en qué laderas se sitúa ese vertedero. Es unas laderas verdes, brillantes, preciosas, con unos árboles estupendos, pero en cuanto se ha movido un poquito la tierra, han dejado ver estaba todo, el amianto estaba y todo la muerte. podrido. Y algo así, por eso digo, es como una alegoría muy perfecta de lo que es el oasis vasco. Y hay que quitar, ¿no?, esa fachada y ver lo que hay debajo. Me ha llamado la atención cómo Urkullu y la dirigencia del PNV, como parece que eso no iba con ellos, ¿no?, que era una cosa ajena a su gestión. Sí, yo no sé si se lo esperaban. Quiero decir, porque es verdad que cuando Urkullu convocó las elecciones al Parlamento Vasco, la crisis se había dado, ya el accidente se había producido. Pero yo creo que han calculado mal, que no se imaginaban que iba a tener tanta repercusión y ellos pensaban que iban a poder torear el miedo y las consecuencias mucho más fácil. Yo creo que se les ha quedado grande. Es muy fuerte que la gente cierre las ventanas, que no pueda fuerte. salir al aire libre, que se suspenda un partido de fútbol. Claro, es que es cuando la gente además se da cuenta de la dimensión de lo que está pasando, porque pasan cosas muy graves en otros ámbitos, pero de repente te suspenden un partido de fútbol, te dicen que tus niños no pueden salir al patio del colegio a jugar y dices, lo que está pasando es grave. ¿Cuáles serían los elementos centrales, ¿no?, de un gobierno dirigido por el Elkarrekin Podemos para Euskadi? Hombre, yo creo, un elemento central, yo creo que es el que lo resume casi todo. Necesitamos una nueva política fiscal, porque con la política fiscal que tenemos ahora mismo es imposible abordar políticas sociales y políticas de redistribución de la riqueza con fundamento. Con lo cual, y ese es uno de los ámbitos a los que el PNV siempre se ha negado a entrar, a debatir. Por eso, muchas veces, también lo hemos dicho, ¿no?, en la negociación de los presupuestos con el PNV, una de las líneas que no se quiso pasar, pero porque esa línea roja la establece siempre el PNV, es hablar de política fiscal. Yo creo que en Euskadi es hora de hablar de política fiscal. Y de ahí, de la mano de ese cambio, de esa reforma de la política fiscal, podremos ir ya planteando otras muchísimas cuestiones que son necesarias. Vuestra candidatura en las primarias es Zubiak, puentes, ¿no? ¿Eso es una metáfora también válida para el conjunto del futuro político de Euskadi? Efectivamente, Zubiak. Zubiak. Zubiak, eso es. Además, el nombre no es por casualidad, no es porque suene bonito. Precisamente lo que queríamos era queríamos ejemplificar o queríamos utilizar la imagen de puente para expresar que queremos ser puente a la interna del partido, es decir, aunar distintas orillas dentro del partido. Queremos también ser puente con los movimientos sociales y sindicales y queremos ser puente con otras fuerzas políticas como son EH Bildu y PSOE, que son con las cuales tenemos que contar a la fuerza para conseguir un cambio político en Euskadi. ¿Por qué es importante, Zubiak, ¿por qué es importante que una lehendakari hable euskera? Pues porque es una de las lenguas oficiales del País Vasco. Tenemos dos lenguas oficiales. Un partido como el Elkarrekin Podemos, que cuida, digamos, esos aspectos identitarios de la comunidad autónoma vasca, no puede descuidar ese aspecto. Resulta muy doloroso para la comunidad euskaldun y para la no euskaldun también en general, pensar que su lehendakari no puede participar en los debates o en los programas de ETV1, por ejemplo, que es la televisión que se emite en euskera. Es simbólicamente el desconocimiento del euskera está indicando muchas cosas. Y yo creo que Unidas Podemos, el Elkarrekin Podemos, no se lo puede permitir. Para despedirnos, en dos ocasiones un Podemos encabezado por Pablo Iglesias ganó las elecciones en el País Vasco. ¿Cuál es vuestra vinculación, ¿no?, a lo que ha significado toda esta evolución de Podemos y cuál es la relación que tenéis ahora mismo, ¿no?, con Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno de España? Pues sí, pues la verdad es que yo entré en política, yo nací en política con Podemos y desde el principio he estado también, he formado parte de las listas primero del Senado y luego del Congreso, en las listas, digamos, encabezadas o lideradas por Pablo Iglesias. Y la verdad es que en todo momento pues, hemos sido leales al proyecto que representa. Y en el último episodio, por ejemplo, ¿no?, cuando se plantea si Pablo Iglesias debería regalar el gobierno al PSOE a cambio de nada, es una de los momentos clave, ¿no?, en
en el partido, a la interna, ahí la apuesta nuestra fue muy clarísima. Pues no se podía entregar al PSOE el gobierno gratis, y hubo otras voces, sin embargo, que consideraban lo contrario. Con lo cual yo creo que es el vínculo con el proyecto general que representa Pablo Iglesias, que es el secretario general elegido en las asambleas ciudadanas. El vínculo es algo que se ha ido mostrando a lo largo de toda nuestra trayectoria política, pues estando del lado que había que estar en cada uno de los momentos difíciles y complicados. ¿Cómo está la situación del País Vasco en relación con el conjunto del Estado? Es verdad que yo creo que siempre ha habido una enorme simpatía, ¿no?, en el conjunto de España por Euskadi. ¿Se mantiene esa simpatía? De España respecto... Sí. Pues yo creo que sí. Es una gozada... Bueno, pero eso ha cambiado. No siempre ha sido así, ¿eh? Antes yo me acuerdo que había muchas leyendas urbanas de que si venías a Madrid, por ejemplo, te pinchaban las ruedas de los coches y cosas así. Pero hace tiempo que no. Hace tiempo que es una gozada coger un taxi en Madrid y decir que eres vasca. Te tratan súper bien. Es una gozada. Los taxistas en Madrid... Es lo que son. Son lo que son. Son lo que son. Oye, cántanos algo en euskera. No me pides que te concedo. Cántanos para despedirnos. Egoak ebaki banizkio, por ejemplo. Venga. Neria izango zen, ez zuen alde egingo, baina nonela, ezen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite. ¿Qué significa? Si yo cortara las alas al pájaro, entonces sería mío, porque no podría volar. Pero yo a quien quiero es al pájaro. Miren Gorrotxategi, candidata a Lehendakari por Elkarrekin Podemos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta frontera que es vuestra casa. Mucha suerte. En las primarias nos gustaría que también pasara por aquí la otra candidata. Gracias, ¿no?, por llevar la esperanza de que el cambio que está ocurriendo en el conjunto del Estado también es posible en el País Vasco. Eskerrik asko zuri. Muchas gracias a ti. Eskerrik asko, mil esker, Gabón. Gabón. Hasta pronto. Buenas noches, Juan Carlos. Esta semana ha sido de lo más intrépida e interesante en lo que tiene que ver con la causa Tandem. Hemos sabido más cosas de los socios, por ejemplo, del comisario Salamanca, entre los que se encuentra una periodista, Cristina Antárrega. Podemos ha pedido al juzgado saber si el comisario Villarejo realmente alguna vez tuvo una excedencia o montó sus empresas estando dentro de la policía. Han detenido a 4 detectives relacionados con el encargo que le hizo el marido de Ana Rosa Quintana a Villarejo, pero nosotros nos vamos a centrar en un elemento esencial. Llevamos desde 2015 contando que en el año 2005, es decir, antes de que se iniciara la causa Gürtel, el comisario Villarejo ya estaba trabajando para el Partido Popular de Esperanza Aguirre, para Francisco Granados, para la propia Esperanza Aguirre y, bueno, con algunos tonteos con el sector de Ignacio López de El Hierro, incluso de Ignacio González. Bueno, pues por fin se han podido recopilar muchas pruebas que estaban desperdigadas a lo largo de todo el sumario y Podemos ha presentado un escrito a la Audiencia Nacional pidiendo que se abra una nueva pieza en la causa Tandem en la que podría acabar imputado muchos de nuestros clásicos de la corrupción de Madrid. Vamos a remontarnos al año 2005. Hay 2 concejales en Majadahonda, que son del Partido Popular, José Luis Peñas y Juanjo Moreno, que a pesar de ser de este partido, no les gusta lo que están viendo porque se le están acercando diferentes empresarios que vienen recomendados por la Comunidad de Madrid, pagando mordidas al Partido Popular para una serie de recalificación de terrenos. Digamos que hay 2 redes que son claves. Por un lado estaría la red Gürtel, que tiene sus afinidades con el lado un poco de Ignacio González y que todos conocemos por su líder, Francisco Correa, al cual José Luis Peñas graba y, bueno, pues todos conocemos que llegan hasta el despacho de Luis Bárcenas y que gracias a él, a que él las entregó a la policía, se abre pues todo lo que conocemos en Valencia, en Castilla y León, en Galicia, en Madrid. Pero su compañero Juan José Moreno, a la vez,
graba a otra empresa que es fundamental. Era en ese momento la novena inmobiliaria del país, se llama Dico, graba a unos de sus ejecutivos donde le dicen cosas tan significativas como que Marjaliza es el tapado de Granados, de Paco, de Francisco Granados, o que Esperanza Aguirre lo sabe. Es decir, todo esto que ahora nos suena familiar es porque está en la Operación Púnica, pero en 2005 ya estaba recogido en las grabaciones de Juanjo Moreno y José Luis Peña. ¿Qué hicieron los concejales? Pues los concejales se fueron a Esperanza Aguirre, en la cual confiaban, para decirles que estaban pasando cosas muy raras dentro del Partido Popular, y ella les dijo, encantadora como no podía ser de otra manera, que haría algo, que pondría cartas en el asunto. En paralelo, el número 2 de la policía, en 2004, acababa de salir de ese puesto que había habido cambio de gobierno, había salido el Partido Popular y había entrado el PSOE, se llamaba Pedro Díaz Pintado y acaba de director de seguridad en esta empresa, Dico. Bueno, pues Esperanza Aguirre le debió decir a la gente de Dico que los concejales le estaban grabando, porque lo que hizo la empresa Dico a través de Díaz Pintado es encargarle a Villarejo y a otro comisario, Enrique García Castaño, que rastreara los teléfonos de los concejales de Majadahonda. ¿Cómo hemos averiguado esto? Pues muy sencillo. En el registro del comisario Villarejo se incautaron unas grabaciones del año 2005 en la que García Castaño y el propio Villarejo hablaban de este encargo que Dico les había hecho. Y aún hay más. En el sumario que recientemente se ha levantado el secreto, hay un papel manuscrito que pone Pedro Díaz Pintado de Zenit para Dico. Es decir, queda claro ese encargo y además en la declaración que hizo a finales del mes pasado ante el juez Manuel García Castellón dijo que ese trabajo Zenit facturó alrededor de 150.000 euros. Tenemos otro indicio más y es que en la conversación que mantiene con el marido de Ana Rosa y con su cuñado, con los empresarios Juan y Fernando Muñoz Támara, Villarejo, si recordáis, les dice que va a hablar con María Dolores de Cospedal para aconsejarla, ¿no?, y decirle que tenga cuidado con lo que se va a encontrar Juan Ignacio Zoido dentro del Ministerio del Interior. Y que esto mismo ya lo había hecho él en 2005, que ya había avisado al Partido Popular del Peñitas, que es como él denomina al denunciante de Gürtel, José Luis Peñas. En estos momentos, Manuel García Castellón tiene en su poder el sumario de Lezo, el sumario de Púnica y el sumario de Tandem. Y debe ser curioso ver cómo se entrelazan las conversaciones y los negocios en ambos sumarios y muchas cosas que aisladamente no tenían sentido, ahora pues la empiezan a tener. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de cómo saber si algo es feminista. Gracias a la lucha colectiva del movimiento feminista, las reivindicaciones, las propuestas y los análisis feministas están en la agenda política, cultural, de los medios de comunicación, tanto que hay gente que ha empezado a considerar que el feminismo está de moda. Tía, pues es que es verdad, está de moda el feminismo, el animal print, las zapatillas con la suela gorda, ¿no? No se trata de estar de moda, se trata que la lucha contra la opresión machista y contra todas las formas de opresión que la sustentan y la necesitan está empezando a ocupar un espacio hegemónico. Y así, últimamente, hemos pasado de que usar la palabra feminista era prácticamente un insulto y que si la usabas tú podías ser atacada solo por ello, a que ahora todo el mundo es feminista. Pues súper guay, ¿no? Que todo el mundo sea feminista es genial. Desde luego, sería maravilloso que todo el mundo fuera feminista, porque así todo el mundo estaría de acuerdo en que todas las formas de opresión son construidas
y que en torno a la opresión de género se han construido los pilares para que la mitad de la población tengamos menos derecho que la otra mitad y para que los demás sistemas de opresión se puedan apoyar en esta desigualdad. Por eso un mundo en el que todo el mundo fuera feminista sería un mundo sin opresiones, pero el feminismo no es un carnet, es una práctica política. Y desde luego el feminismo no es una etiqueta que le puedas poner a un libro, a un programa, a un producto cultural, a una política o a una señora random para obtener rédito y aprovecharte de la lucha de quienes han puesto el cuerpo a lo largo de la historia para que todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Así que hoy te vamos a enseñar a diferenciar cuando algo sí es feminista y cuando te están intentando engañar. A ver, pues feminista es una cosa de mujeres. Un espacio, solo porque esté, sobre todo, o completamente compuesto por mujeres, no es feminista. El trabajo doméstico en situación de explotación y el trabajo gratuito de cuidados es un espacio que ocupamos prácticamente en su totalidad las mujeres y no es feminista. Precisamente es explotación capitalista y patriarcal. A ver, si salen las tías haciendo lo que antes hacían los tíos, es feminista, ¿no? Para que un producto cultural, una política, una propuesta se considere feminista, tiene que poner en cuestión las estructuras que perpetúan la desigualdad de las mujeres y las demás formas de opresión que se sustentan en nuestra opresión. A ver, si sale la gente amándose y queriéndose y demostrando que la guerra de sexos se arregla con amor, es feminista, ¿no? Si no pone en cuestión el amor romántico y lo presenta como algo mágico, que todo lo cura, en el que los celos son una demostración positiva y que es algo que te permite tener poder y control sobre la otra persona, no es feminista. Si no cuestiona el sistema heteronormativo y no señala la heterosexualidad como un espacio de poder y a veces de violencia para las mujeres, no es feminista. Si salen tías que se lo han currado y que lo han conseguido, es feminista, ¿no? Si plantea el amor romántico, la familia, la pareja, como un espacio de cuidado obligatorio y no cuestiona que las mujeres hacemos prácticamente la totalidad del trabajo gratuito de cuidados, no es feminista. Si salen mujeres poderosas, empoderadas, estupendas, divinas, es feminista, ¿no? Si pone como ejemplo a las mujeres con poder y las presenta como triunfadoras que han conseguido ellas solitas todo lo que tienen, no es feminista. ¡Girl power! Si da mucho dinero y ese dinero es para los de siempre, no es feminista. ¡Mujeres al poder! Si presenta las desigualdades de las mujeres como problemas, pero no plantea propuestas para llegar a las raíces que explican las diferentes opresiones, no es feminista. Si demuestra que las tías somos reinas, es feminista, ¿no? Si no cuestiona el modelo heteronormativo, capitalista y racista de la belleza y la plantea como un valor necesario o como una cualidad y no como una simple característica, no es feminista. Si demuestra que todas las tías no somos igual de malas, es feminista, ¿no? Si enfrenta a las mujeres entre sí, en lugar de impulsar la sororidad, la empatía y la lucha colectiva, no es feminista. Así que en general, un libro, un programa, una política, un plan, una propuesta para ser feminista tiene que suponer una contribución activa a poner en cuestión los sistemas de opresión que encarnamos las personas marcadas como mujeres y dejar claro que somos diversas y que no estamos todas igual de jodidas y tiene que escocer un poco. Hoy os dejamos con una frase de M.A. de Pícara Magazine: si no te hace pensar, no es feminista. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Anda toda alborotada la derecha, por un asunto para ellos de vital importancia, que afecta, según dicen, al futuro de todos los españoles. Claro, y no son las pensiones, no es el salario mínimo, no es la eutanasia, y mucho menos el precio de los alquileres. Esos son temas menores para ellos. De hecho, abandonan el Parlamento cuando hay que hablar, por ejemplo, del campo. Lo que le quita el sueño a esta gente es otro país llamado Venezuela. Bueno, en realidad a ellos Venezuela les da igual, y el futuro del pueblo venezolano les resbala. Porque entonces, si eso les preocupase, les preocuparía también el pueblo chileno y el boliviano y el ecuatoriano. Pero no, les da absolutamente lo mismo. Es una cortina de humo que no tienen otra manera que sacarla a relucir cuando se queda claro que carecen de un proyecto de país. Agotado el tema de la financiación de Podemos y con Irán de capa caída, ahora han cogido la linde con Ábalos y Delcy Rodríguez. Y ya sabemos lo que le pasa a la derecha de este país cuando coge una linde, que la linde se acaba y los tontos siguen. El PP, Ciudadanos, Vox, A3 Media, Vochento, El Mundo, Ferreras, todos quieren saber lo que pasó aquel 20 de enero en Barajas. He hablado personalmente con Nicolás Maduro y le he pedido que me mande las cintas. Basta de mentiras. Ahora nosotros, en La Frontera, vamos a mostrárselas.
Hemos conseguido, gracias a la amabilidad del presidente Maduro, las imágenes de las cámaras de seguridad, en exclusiva. Ni la SER, ni Ana Terradillos, no. La frontera, de algo nos tendría que servir, esa relación personal que tenemos, tan intensa, tan estrecha. Vamos, que todos los días lo primero que hacemos al levantarnos es ver el tiempo que va a hacer en Caracas. En fin, que podemos compartir con todos vosotros lo que pasó aquella noche en las pistas del aeropuerto madrileño. This way, please. If you don't mind, you fill in the names. That'll make it even more official. You think of everything, don't you? And the names are Mr. and Mrs. Victor Laszlo. But why my name, Richard? Because you're getting on that plane. I don't understand. What about you? I'm staying here with him till the plane gets safely away. No, Richard, no. What has happened to you? Last night Last night we said a great many things. You said I was to do the thinking for both of us. Well, I've done a lot of it since then. It all adds up to one thing. You're getting on that plane with Victor where you belong. But, Richard, no, Now, you've got to listen to me. You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here? 9 chances out of 10, we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis? I'm afraid Major Strasser would insist. You're saying this only to make me go. I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. We didn't have. We lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. When I said I would never leave you. And you never will. But I've got a job to do, too. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Ilsa, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of 3 little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. Now. He's looking at you, kid. La verdad es que ha sido la propia Unión Europea la que ha dicho que la vicepresidenta Delcy Rodríguez nunca pisó suelo europeo. Pero ¿a quién le importa, la verdad? ¿Para qué ahondar, no sé, en lo que ha robado el PP y exigir que lo devuelvan? Porque no están devolviendo nada, ni los Zaplana, ni los Rato, ninguno de ellos. ¿Para qué vamos a preguntarnos dónde están los 2 trabajadores desaparecidos en el vertedero de Zaldívar? ¿Y para qué vamos a preguntarnos por la pobreza extrema en suelo español? Y ese sí que es suelo español, ¿eh? Suelo español donde el relator de la Unión Europea ha dicho que pasan aquí situaciones intolerables. ¿Y para qué vamos a hablar del veto parental que quieren imponer unos fascistas en Murcia? ¿O de la violencia machista? ¿O vamos a preguntarnos si queremos realmente ahondar, si tienen sentido las sanciones que se han puesto a Venezuela? Pensemos a quién ayudan y a quién perjudican. Seamos serios, señores. O si quieren hacer un poco menos el imbécil, no sé, váyanse al cine a ver otra vez Casablanca, que es mucho más productivo que toda esta basura que están virtiendo. Hasta la semana que viene, desobedientes.